Muy buenas amigos y amigas de Guitarra Flamenca Club, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestra escuela virtual de guitarra flamenca. El vídeo de hoy es para aquellas personas que empiezan desde el principio, de acuerdo, que ha caído una guitarra en sus manos, han decidido empezar con la guitarra flamenca y están perdidos y hay un montón de vídeos y un montón de material y no saben por dónde empezar. Así que lo que yo voy a hacer es darte mis recomendaciones, mis consejos, ¿de acuerdo? Y también darte una pequeña guía de trabajo utilizando el canal, utilizando la escuela, es decir, las listas de reproducción que tienes aquí en el canal de YouTube. ¿Por qué vídeos debes empezar? Porque hay 100 y pico, casi 200, entonces bueno, pues para que no estés perdiendo el tiempo, te voy a dar unos consejos, unas indicaciones de cómo empezar a tocar la guitarra flamenca, a estudiarla. Pues muy bien, lo primero que te aconseja todo el mundo es un poco como que aprendas todas las técnicas de la mano derecha. ¿De acuerdo? Todas, que si aprendas el trémolo, el picado, el arpegio, los rasgueos, tal, el pulgar, el alzapúa, y realmente eso es un trabajo muy complicado, ¿sabes? Y muy denso, ¿vale? Si eres una persona que todavía estás aprendiendo a cambiar los acordes, a poner tus primeros acordes, ¿vale? Y a hacer tus primeros movimientos con la mano izquierda. Entonces yo no te recomiendo eso, es decir, yo no recomiendo que una persona que empieza desde el principio, lo primero que haga es aprenderse todas las técnicas de la mano derecha y hacer un vídeo súper extenso sobre todas las técnicas de la mano derecha. Lo que yo te recomiendo es que lleves el aprendizaje en las dos manos, lo lógico, ¿vale? Que empieces aprendiendo a rasguear y a cambiar acordes, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que uno necesita aprender es a rasguear y al mismo tiempo a cambiar los acordes más importantes que vamos a utilizar en los diferentes palos. Y ya una vez que tienes estos, pues empiezas un poco a iniciarte en las primeras bases. O sea, olvídate de las falsetas, olvídate de todo, intenta aprender, pues eso, a rasguear y a cambiar acordes para ir aprendiendo lo básico de cada palo, es decir, el marcaje o las bases, los ritmos básicos de cada palo. Por ejemplo, pues estás tocando tangos, pues ¿vale? Acordes, un poquito de pulgar y un poquito de rasgueo. O incluso con la bulería se puede aprender un marcaje muy sencillo para empezar, ¿no? Que es con un solo dedo. ¿Vale? Eso está en el canal, es decir, en la lista de reproducción tienes siempre un vídeo con el ritmo básico de cada palo, ¿de acuerdo? Para que puedas empezar a aprenderlo, a estudiarlo y a practicarlo con muy poca técnica. Y después vayas añadiendo técnicas, según vas aprendiendo, según vas moviéndote y vas desarrollando el compás, ¿de acuerdo? Porque si tú tienes todas las técnicas en la mano derecha, pero no entiendes el compás, pues nunca, siempre vas a ir dejando eso de lado, ¿de acuerdo? Vas a mover la mano, pero no vas a tocar al ritmo, y eso hay que intentar evitarlo desde el principio. Así que vamos ya con el primer paso, aprender a rasguear desde el principio. Lo primero que vamos a aprender es a colocar la mano, es decir, que vamos a poner el pulgar aquí, fijaros, fuera de la boca de la guitarra, no lo voy a poner aquí, ni lo voy a poner aquí, más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Y voy a bajar y a subir el índice, ¿vale? Este pulgar va a estar quieto, no voy a... Esto es un error muy común, ¿vale? A la vez que bajo y subo el pulgar, pues no, ¿vale? Voy a bajar y a subir y sencillamente. Y después tendrás que practicar el rasgueo de 3 dedos, ¿de acuerdo? De tal forma que empieza con la mano cerrada, el anular, el medio, el índice y el índice que vuelve, ¿vale? Es un 4 toques, es un rasgueo en el que tú utilizas 3 dedos y das 4 toques, o sea, Aquí te va a surgir la primera duda, es decir, mucha gente lo que hace es recomendar que agarres aquí, ¿de acuerdo? Que agarres aquí y dispares los dedos, ¿vale? Si ves vídeos por ahí verás que hay gente que recomienda esto y hay otras personas como yo, ¿vale? Y mucha otra gente, ¿vale? Que recomiendan que no lo hagas así, que no agarres y que dispares con un rasgueo que no agarras la mano, ¿vale? Se utilizan los dos rasgueos son correctos. Hay grandes guitarristas que utilizan este, ¿vale? Yo te diría que el rasgueo principal es sin agarrar, ¿vale? Con la mano abierta, o sea, es decir, que los dedos salen de forma natural, ¿vale? Cuesta un poquito más al principio y luego utilizarás el otro para determinados momentos, ¿vale? Cuando necesites agarrar, pues agarrarás, ¿de acuerdo? Pero yo recomiendo empezar sin agarrar.
serán tus primeros movimientos. Guitarra sorda, aquí sin apretar. ¿Vale? Abres, cierras y recoges. Es decir, truco. Cuando recojo el índice, recojo todos los dedos. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya índice. Muy bien, pues con esto ya vamos a aprender nuestro primer patrón de ritmo de 12 tiempos. Vamos a empezar directamente con el compás, porque hay que aprender sobre todo compás, ¿no? Muchas veces estamos obsesionados todo el rato con la técnica, y el compás tiene que venir desde el principio, al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a aprender a contar. Voy a bajar y a subir el índice y voy a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ¿vale? O un 2 o 11, 12, que es nuestro primer compás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con este patrón tan sencillo vamos a hacer nuestros primeros cambios de acorde, ¿vale? Vamos a utilizar el acorde de Do mayor y el de Sol séptima, ¿vale? Do mayor, tiene la tercera al aire y Sol séptima aquí, aquí y aquí. Muy bien, esto suena más o menos como una aproximación a lo que sería una base de un compás de alegrías, ¿no? Y te sonaría así, te sonaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Es decir, he cambiado el acorde en el 3 y en el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Esto mismo lo vamos a llevar a otros acordes para ir practicando acordes, a la vez que aprendemos a rasguear. Acorde de Mi, mayor y mayor, y Fa, flamenco, ¿de acuerdo? En el cual no aprieto la cejilla, ¿vale? Esto está aquí, quinta, cuarta y tercera. La segunda y la primera cuerda están al aire. Y Mi mayor, que empieza aquí en la tercera, quinta y cuarta. Haremos la misma mano derecha. Y el cambio será en el mismo lugar. 1, 2, 3, ¿vale? Vamos a seguir practicando acordes que vas a necesitar sí o sí para tocar la guitarra flamenca en todos los palos, que va a ser el La, que se dice siempre el La flamenco, ¿vale? Este ya es un poquito más complicado porque tengo que poner una media cejilla que coge la cuarta y la tercera, ¿de acuerdo? Y este está en la segunda cuerda, ¿vale? La primera cuerda está al aire, o sea, cuarta, tercera, este dedo está en la segunda y la primera cuerda al aire. Solo estoy utilizando dos dedos, ¿vale? Y este hace como una cejilla que toca dos cuerdas. Después pondré este acorde que es Si bemol, ¿vale? Y tiene la cuarta cuerda al aire, este está en la tercera y este en la segunda. La y Si bemol. Primero practícalos un poco y ahora aplicamos nuestro patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? ¿Has visto? Siempre cambio en el 3 y en el 10, que es algo muy natural en el flamenco, en el compás de 12 tiempos del flamenco.
Muy bien, y antes de nada recuerda que esto es una escuela y que por supuesto puedes dar clases particulares conmigo o estudiar a través de los cursos que tenemos en la web. Así que nada, si quieres aprender, te gusta mi forma de explicar y mi forma de trabajar, escríbeme a guitarraflamencaclub@gmail.com y te contaré cómo funciona la escuela. El siguiente paso será intentar golpear, ¿vale? Que es una cosa que cuesta, pero es fundamental. Es decir, cuando el índice tira para abajo, con el anular golpeo la tapa. Es decir, el dedo que golpea es el anular y el dedo que baja es el índice. Es simultáneo, o sea, a la vez, veis que tengo el dedo colocado en el pulgar en el mismo sitio y hago como un movimiento así de un círculo, ¿no? No es fácil, a veces cuesta, ¿de acuerdo? Hay gente que le cuesta mucho, no pasa nada, tú vas practicando sin golpe y poco a poco vas a intentar introducir el golpe, ¿de acuerdo? Hay veces que se puede golpear con 2 dedos, pero bueno, creo que es un poco más difícil, pero es perfectamente válido, ¿vale? ¿Veis cómo? Entonces lo tenemos que poner en los acentos y te va a quedar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vale? Poco a poco. Si lo practicas con golpe, sin golpe, ¿vale? La cuestión también es que la mano izquierda vaya siendo capaz de cambiar. Entonces vuelves a do con sol, do y sol. Y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo con mi mayor y fa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Con los acordes de la y si bemol, que es lo mismo que tocar por medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Intenta que el cambio de acordes, que te va a costar si estás empezando desde cero, pues sea cada vez más fluido, ¿vale? Poco a poco. Muy bien, y ya lo último que harás antes de empezar a aprender las bases de los primeros palos, que es lo que va a venir después, pues es añadir un rasgueo de 3 dedos, ¿vale? Y te va a quedar así. 2 veces harás este rasgueo de... y luego el índice con el golpe, ¿no? Entonces esto es del 1 al 3. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esta es la estructura. Al ponerla en el compás de 12 tiempos, vas del 1 al 3 y te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Si todavía te cuesta el golpe, hazlo sin golpe, poco a poco, no pasa nada. Lo haría sin golpe y te quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Y una vez que tienes esto, lo llevas a los acordes. Y el cambio es exactamente igual. Recuerda, el 3
y el 10. Desde el principio vamos a intentar contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Con mi y con fa. 3, continúo con el índice. Y con la y con si bemol. Muy bien, no te preocupes de la velocidad, intenta que tu mano esté bien colocada y que vayas relajado. El golpe tardará en llegar, ¿vale? No pasa nada, lo puedes practicar primero con golpe, perdón, lo puedes practicar primero sin golpe y poco a poco intentar ir poniendo el golpe, ¿de acuerdo? No te preocupes. Muy bien, pues esta es la primera aproximación a la guitarra, es decir, tú has llegado a coger tu guitarra y no sabes cambiar acordes, no sabes rasguear y ya sabes hacer esto más o menos. ¿Qué deberías hacer después? Pues lo que yo te recomiendo es que busques en las listas de reproducción del canal, y aquí te voy a dejar aquí unas recomendaciones, todos los marcajes de los palos, todas las bases, los principios básicos de cualquier paso, de cualquier palo. Por ejemplo, la rumba. Pues ya te pones a tocar rumbas, aprendes en el vídeo que tengo cómo tocar rumbas desde el principio, pues aprendes la rumba, que lo que hay en ese vídeo es el ritmo de rumba con algunos acordes, ¿de acuerdo? Y ya te inicias, ¿vale? Te vas iniciando en todos los palos. Tienes tangos desde el principio, ¿vale? Pues te vas a la lista de reproducción de tangos y ves el primer vídeo, que es cómo tocar tangos, iniciación desde el principio, ¿vale? Entonces, va. Después, o tú prefieres empezar con las sevillanas. Bueno, pues prefieres, pues, cómo tocar sevillanas desde cero, ¿de acuerdo? En cada lista de reproducción del canal vas a encontrar el vídeo básico de cada palo. Es decir, cómo hacer el marcaje de cada palo. Y ya habrás practicado un poquito el rasgueo y los acordes, de tal forma que estás preparado para aprender el principio de cualquier palo, incluido las bulerías. Que tengo un vídeo donde solo con un dedo puedes hacer una base para tocar bulerías. Muy bien, pues ya una vez que hayas estado haciendo los primeros marcajes, las primeras bases de los primeros palos que te hayan gustado más, ¿de acuerdo? Vamos a aprender a utilizar el pulgar, ¿vale? Para después ir pudiendo tocar falseta. Para el pulgar es muy importante la posición, ¿de acuerdo? Posición, ¿qué vamos a tomar? Estos dos dedos los voy a poner sobre la cuerda, ¿vale? Sin hacer prácticamente fuerza, y no los voy a poner estirados, ¿vale? Evitamos poner los dedos rectos aquí en la madera, ¿vale? Esto lo vamos a evitar, no nos interesa. Son los dedos doblados suaves sobre esta cuerda. Y aquí el dedo pulgar siempre adelantado. Es decir, esto está aquí y esto está aquí, siempre adelantado, ¿vale? El pulgar siempre tiene que apoyar, es decir, que presionaré es decir, no es lo mismo hacer así, ¿vale? Y doblar el dedo, todo esto no, el dedo está quieto y tú apoyas, ¿vale? Esto es una cosa que hay que ir trabajando, ¿vale? Fundamental pulgar para todo. Bien, vamos a ponerle un ejercicio un poco aburrido, pero fundamental, ¿vale? Para que la mano izquierda también, que ya sabes, ya te has dado cuenta que te da muchos problemas, vaya espabilando, la tenemos que llevar a la par, ¿de acuerdo? Entonces, nos ponemos dos dedos aquí, aquí y... Vamos a coger esta secuencia, es decir, traste 1, traste 3 con este dedo, este en la cuerda de abajo, en la quinta, y este, ¿vale? Entonces... dejando los dedos encima del mástil.
tener los dedos te cuesta, entonces los puedes bajar un poco la madera, ¿vale? Muy bien, una vez que esto empieza a funcionar, vamos a hacer la variación que necesitamos antes del arpegio, que es pulgar e índice. Es decir, por cada pulgar voy a dar un índice. ¿Qué es lo importante de este pulgar índice? Que no voy a estar tocando aquí con nada. Esto estará el pulgar apoyado y la mano está en el aire. No hacemos esto. ¿Vale? No ponemos los dedos aquí para hacer pulgar índice. ¿Vale? La mano está en el aire y por cada pulgar doy un índice en la primera cuerda. Unos minutitos. Es aburrido quizá, pero... Pues muy bien, ya has visto. Lo importante es primero rasguear y cambiar acordes, que ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, y ahora empezar a aprender el pulgar. Y como esto es muy aburrido, vamos a aprender una melodía que ya tengo explicada en otro vídeo, que se llama 5 melodías flamencas muy fáciles. Lista de reproducción, empezar con la guitarra desde cero, ¿vale? Vas a la lista de reproducción y vas a ver que hay una lista de guitarra flamenca desde cero, ¿vale? Entonces, ahí te vas a las melodías flamencas y vas a encontrar esta melodía, que está detalladamente explicada para que la puedas aprender. También tienes la malagueña, ¿de acuerdo? Muy bien, y tercer paso, antes de volverte loco con falsetas y con iniciarte ya profundamente en los palos, es aprender el arpegio, ¿de acuerdo? Recuerda que mi consejo es, en un principio, en los primeros meses, quizá el primer año, depende del tiempo de cada uno, lo más importante es el rasgueo, el pulgar, cambiar acordes, ¿de acuerdo? Que lo hemos estado haciendo, y el arpegio. El arpegio lo vas a practicar de esta manera. Posición, la misma que en el rasgueo, el pulgar fuera de la boca de la guitarra y los tres dedos, estos tres dedos cada uno en una cuerda. Los nudillos los tienes que doblar un poco, no los estires, ¿vale? Los nudillos tienen que estar doblados, ¿de acuerdo? Es como si de alguna forma fuéramos a cerrar la mano, ¿vale? Entonces tú tienes los dedos puestos en la cuerda, es decir, los dedos están preparados. Haces un arpegio que es pulgar, que se queda quieto, índice, medio, anular, medio, índice. ¿Vale? Entonces te vas a dar cuenta que el pulgar lo tienes que dejar quieto, súper importante. Vuelves a colocar, cuando termino, vuelvo a colocar la mano entera y hago otro arpegio. Corto el sonido y vuelvo a empezar. Después vamos a seguir bajando con el pulgar y vamos a hacer esto. Ahora en la cuarta le doy y me lo tengo que llevar a la quinta. Le doy a la quinta y me lo tengo que llevar a la sexta. Eso es importante. Sexta. Me preparo. Quinta. Ahora le doy a la cuarta. Fíjate cómo corto el sonido para iniciar cada nuevo arpegio.
los acordes, ¿vale? Que va a ser mi menor, la menor, ¿de acuerdo? Ahora voy a estar aquí y voy a poner este dedo aquí, es decir, que yo estaba en la menor y este dedo lo voy a llevar aquí, es muy fácil, y eso se convierte en un Re 7 con bajo en Fa sostenido, el nombre es muy largo, pero el acorde es muy fácil de poner, ¿vale? Y después de aquí pondré Sol mayor, ¿vale? Sexta, quinta, segunda, primera, cuarta y tercera al aire. Después pondré Do mayor y pondré Si séptima. Lo repito, Mi menor, La menor, Re con bajo en Fa sostenido, resbalo este aquí y pongo Sol, Do y Si séptima. Y voy a hacer el arpegio doble y voy a tocar solo la tónica de cada acorde, es decir, aquí tocaré la sexta, aquí la quinta, aquí la sexta, la quinta, y la quinta. Muy bien, pues ya has aprendido otro grupo de acordes que podrás aplicar a las sevillanas, a muchos palos y sobre todo, y lo más importante, ya has visto cómo se coloca la mano para hacer arpegios, ¿de acuerdo? Muy bien, y antes de nada recuerda que esto es una escuela y que por supuesto puedes dar clases particulares conmigo o estudiar a través de los cursos que tenemos en la web. Así que nada, si quieres aprender, te gusta mi forma de explicar y mi forma de trabajar, escríbeme a guitarraflamencaclub@gmail.com y te contaré cómo funciona la escuela. Este ejercicio también lo vas a practicar con un arpegio simple. Es decir, pulgar, índice, medio, anular. Luego lo practicarás en la otra dirección, es decir, pulgar, anular, medio, índice, ¿vale? El anular en la primera, segunda y tercera. Una cosa muy importante, tanto en este arpegio como en este, los dedos están sobre la cuerda, es decir, yo coloco los dedos y hago el arpegio, o hago así, y pongo los dedos y hago otro arpegio. Eso no puede suceder, eso no sucede cuando hacemos el arpegio descendente, o sea, hacemos anular, medio, índice, ¿vale? Y hacemos... ¿Vale? Aquí los dedos no pueden estar en la cuerda y yo ir soltando, ¿de acuerdo? Solo podré poner en la cuerda el anular. Coloco el anular y hago el arpegio. Coloco el anular y hago el arpegio. Y bueno, pues nada, muy bien.
Aquí tienes una pequeña guía de cómo iniciarte en la guitarra flamenca. Tienes un montón de material en el canal, en la escuela, ¿de acuerdo? Ya has visto todo lo que hay, consúltalo a través de las listas de reproducciones y sobre todo busca los vídeos de iniciación a cualquiera de los palos que te ayudará mucho a empezar. Recuerda que si lo quieres hacer bien, bien de verdad y quieres realmente esto te gusta y te gusta mi forma de explicar, puedes dar clases conmigo particulares, ¿vale? Esto es una escuela, tenemos página web y tenemos muchas opciones para aprender.